Según el Stockholm Resilience Center, el límite planetario referente a la pérdida de biodiversidad hace referencia a los cambios que sufren los ecosistemas debido a la actividad humana y su alta demanda de alimentos, agua y recursos naturales. En los últimos años se ha agravado el problema y puede que el daño sea irreversible. Puede existir un modo de frenar la pérdida de biodiversidad si se impulsa la protección de los ecosistemas y su cuidado constante. Las necesidades humanas no tienen por qué ser necesariamente dañinas para el planeta, si creamos conciencia del daño que le causamos al planeta y a nuestra propia especie. No obstante, queda mucho trabajo que hacer para llegar a este grado de conciencia y de preocupación por nuestro planeta. Un claro ejemplo de la ignorancia e inconsciencia humana se dio en Brasil en el año de 2019, año en el que los incendios forestales crecieron un 83% con respecto al 2018, según el Instituto de Investigaciones Espaciales brasileño. Desde 2013 ya se venían monitoreando algunos incendios frecuentes, y esto no solo sucedía en Brasil, sino Bolivia, Paraguay y Perú compartían el mismo problema, aunque claramente los brasileños se llevaban la peor parte, con más del 50% de los incendios de la selva amazónica en territorio propio. Corría el mes de agosto del año 2019 cuando los incendios en la Amazonia se volvieron una tendencia en todo el mundo. Incluso figuras como Emmanuel Macron, presidente de Francia, no tenían empacho en criticar el deplorable accionar del ejecutivo brasileño, que parecía importarle poco lo que sucedía en el pulmón más grande del planeta. Lo cierto es que los incendios venían ocurriendo desde inicios del mismo año, y muchos culparon la tala excesiva de árboles a lo que Bolsonaro llamó la temporada de queimada, que básicamente es la temporada en la que los agricultores abren fuego para despejar los campos de cultivo. Lo anterior mencionado provocó que el presidente brasileño tomara una postura defensiva, que terminó en unas declaraciones poco afortunadas e inapropiadas. Llegó a decir que las ONG estaban boicoteando su gobierno y que lo solían llamar Capitán Motosierra y que ahora era Nerón incendiando el Amazonas. Sin embargo, poco se puede decir a favor del ejecutivo brasileño, ya que él mismo había promovido el desarrollo sobre el medio ambiente e incluso criticado y evitado cualquier forma de penalización contra la tala ilegal en la selva amazónica. Él mismo provocó el despido de Ricardo Galvão del INPE por hacer pública la información de los incendios. Lo realmente sorprendente fue la falta de acción ante la crisis climática que azotaba a el lugar con más biodiversidad en el planeta, pues no fue hasta que la presión internacional quebró el ego de Bolsonaro que se tomaron cartas en el asunto, y lo peor es que el daño ya estaba hecho. Los incendios que habían comenzado en enero para septiembre habían reducido en número, pero lo cierto es que la selva amazónica sigue ardiendo. Los operativos militares desplegados por Bolsonaro poco pueden hacer ante la crisis ambiental, que ya se ha desatado. Parece increíble que uno de los lugares más húmedos del planeta arde en llamas. La explicación nos las proporciona Josh Barlow, quien aparte de culpar a la población que se dedica a la ganadería y a la tala irresponsable, añadió otros factores más complejos y que nos ayudan a clarificar el enigma. Barlow afirma que una vez que un bosque arde en llamas, es muy susceptible a arder de nuevo. El dosel, o techo que crean las copas de los árboles, es lo que permite que la humedad se guarde en el sotobosque, e incluso esa misma humedad después se traduce en lluvias. Cuando hay un incendio, gran parte de los árboles que mueren se convierten en combustible, y no solo eso, sino que dejan huecos en el dosel que provocan que el sotobosque se vuelva más seco. Entre ramas y hojas caídas y la negligente actividad humana en la zona, tenemos la causa de los incendios. Aunado a esto, el cambio climático también ha provocado que las temporadas secas del Amazonas se prolonguen, lo que propicia que el sotobosque sea aún más seco y por ende haya más incendios. El verdadero problema es que los incendios arden muy bajo y con un bosque tan denso a veces es imposible detectar todos los incendios. La crisis de la pérdida de biodiversidad se ha desatado y podría provocar daños catastróficos en el mundo. En el Amazonas habitan más de 40,000 especies de plantas, por más de 6,000 especies de animales. En los últimos años se ha perdido aproximadamente 17%
de la selva amazónica. Si llegásemos a perder más del 20%, el ecosistema del Amazonas podría colapsar por sí solo. En palabras de Thomas Lovejoy, no podría sustentar un ecosistema de selva tropical. Las consecuencias de esto serían una gran cantidad de CO2 saliendo del Amazonas y provocando que la Tierra fuera más caliente. Por otra parte, el Amazonas es un gran regulador del clima y del ciclo del agua en Sudamérica. Gracias a toda la humedad que guardan sus árboles, que después se convierten en vapor y generan lluvias, que ayudan a alimentar a una de las cuencas de agua dulce más importantes del planeta. Si la destrucción del Amazonas continúa, no solo se perderán miles de especies de plantas y animales, sino que se provocaría una reacción en cadena que en primera instancia afectaría gravemente a Sudamérica y después al mundo. Hablamos de la potencial extinción de cientos de miles de especies en el mundo. Los esfuerzos del gobierno brasileño contra la deforestación del Amazonas a principios del milenio deberían de servir de ejemplo. El trabajo de Marina Silva debería ser el modelo a seguir de los gobiernos brasileños, basado en cooperación, innovación y progreso. Es por eso que 63 arrestos y multas que sumadas alcanzaron los $8.7 millones no bastan para salvar al Amazonas. La cultura de progreso no le está haciendo tanto bien al planeta como lo hace con la economía brasileña. Y si pronto no se toman cartas en el asunto, puede que en un futuro muy cercano ni siquiera haya campos para la agricultura en Brasil.